Hola, de vuelta a encontrarnos por la vía que nos tiene, que nos exige, que nos tiene instalado esta particular situación. Pero ya estamos entrando en calor. Tuvimos contacto directo, digo directo y simultáneo sería. Lo cual fue una buena experiencia, en mi opinión. Espero que ustedes compartan esa vivencia. Pero bueno, se torna inevitable avanzar para cumplir el programa y las exigencias de nuestra institución madre que nos exige formalidades. Y está muy bien porque el título es oficial, entonces la Secretaría de Educación manda. Pero vamos bien. Recordemos simplemente lo que esa experiencia del Zoom nos permitió instalar. Y yo creo que eso es importante. Y es esta especie de ajuste de cuentas que estuvimos haciendo durante todo este recorrido, que nos permite encontrar una vía que es clave, una vía que indica un camino y donde la luz nos dice aleluya, como diría el gaucho. Este camino es de consultoría psicológica. Tenía razón Roger en la pregunta. Y ese es su mérito, no me canso de repetirlo. Pero ya estamos en condiciones entonces en este lapso que tenemos hasta fin de año, de instalar el resto de las referencias para que podamos el año próximo decir, bueno, ahora sí, tierra, como dijo Colón. ¿Mm? Y le pifió. Era una isla. Bueno, pero sin salirnos de la metáfora, ese tierra para nosotros es, es posible. Situando ciertas coordenadas críticas a la propuesta rogeriana, la consultoría tiene un lugar. De la mano de la ciencia, por supuesto, que es el requisito formal que nos obliga. Y entonces ya estamos autorizados a reivindicarnos como rogerianos críticos. Y eso significa tener un fuerte soporte de la mano de la ciencia para la consultoría psicológica. Ese deslizamiento que hicimos y que va a marcar a fuego todo el recorrido, dijimos, de segundo año, porque ya estamos seguros de que existe un lugar que debemos fundamentarlo de la mano de la ciencia, siempre y cuando, esto que reiteramos, ¿no? Pagar el derecho de piso de que somos tercerones, ni siquiera segundones, menos no pretendamos ser los primeros. Pero eso está bien. Eso no es de medro la consultoría psicológica. Al contrario, eso es haber rendido examen con las disciplinas ya existentes, que son muy fuertes, son muy poderosas. Ya lo saben, lo hemos dicho, la psicología es muy poderosa, es muy fuerte y hay que respetar, hay que aceptar y hay que someterse a esa preeminencia. Pero claro, eso exige un esfuerzo suplementario, que es que primero debemos identificar a los fenómenos que ocupa la psicología, saber de ellos,
y luego intentar esbozar fundamentos de una otra disciplina que satisfaga las mismas exigencias que la psicología, pero que tenga otro objeto. Y dijimos, cuando hay dos, porque está la primera la psicología por antigüedad, por lo que sabemos, y nosotros pretendemos que esté la consultoría, ya es al menos dos. Que sean 3, 4 y secundario. Después vamos a ver, como ya estamos anticipando, que cuando estemos en segundo año, nos vamos a encontrar que encima de lo demás no solo está la psicología, sino que, aunque va a venir en nuestra ayuda, en nuestro auxilio, ese escenario de los fenómenos psíquicos se torna extraordinariamente importante. Y ya anticipamos que el año que viene vamos a armarnos de fundamentos sólidos que nos permiten, con coordenadas precisas, decir, esto es el campo de los fenómenos psíquicos donde está, por derecho académico y por derecho profesional, porque ya tiene años de existencia, junto a la psicología con su psicoterapia, y gracias al psicoanálisis de Lacan, un escenario complejo, diverso, abierto, y por lo tanto admite que otras disciplinas no se confundan con los derechos de los psicólogos y la psicoterapia, pero reclame para sí una existencia propia. Reclamar para sí una existencia propia es lo que va a caracterizar todo segundo año. Claro, porque no somos los primeros, somos los terceros. Por suerte, porque eso significa que los primeros y los segundos, si bien son un obstáculo porque hay que lidiar con eso, nos abre el camino y nos apropiamos de ello, de eso que ellos ya instalaron para avanzar. Digo esto para que algunos que están preocupados por este derrotero, es una problemática frecuente en el campo de la ciencia. Y si nosotros vamos a situar a la consultoría como tercera disciplina, porque la primera es la psicología y con su psicoterapia, y la segunda no va a ser consultoría. Sin embargo, ese camino que vamos a recorrer antes de desembocar en la consultoría fortalece a la consultoría psicológica, le da legitimidad. Así que no os preocupéis. No, al contrario. Y van a tener ustedes argumentos rigurosos que prestigian la consultoría. Sigo contestando preguntas. ¿Por qué? Y porque independientemente de la buena voluntad de cada uno, el recorrido, el camino de la ciencia es inexorable. Y lo que le pertenece a las disciplinas anteriores, que hay una cierta afinidad con la consultoría, se lo han ganado. Y uno debe aceptarlos, reconocerlos, valerse de ello para postular lo específico, lo propio. Lo específico y lo propio es el objeto al que pertenece la consultoría psicológica, le da legitimidad y en consecuencia pueden aspirar a ese reconocimiento del título oficial para poder ejercer la práctica profesional. Así que, tranqui, no os preocupéis, al contrario, alegréis, alegraseis, alegraos, porque este camino que hace más árido, seguramente, como la ciencia, sin embargo, es el soporte clave para que nadie haga críticas así livianitas o despectivas a la consultoría psicológica, porque la consultoría va a tener argumentos científicos para postular su derecho a ser reconocida como una disciplina y como una profesión. Acuérdense que yo siempre me
me valgo de las preguntas, los comentarios, las inquietudes para arrancar, porque son, en mi opinión, el mejor observable, ya van a ver ustedes en tercer año, cuando uno se adentra en una disciplina como es, en este caso, vuestra carrera. Por lo tanto, entonces, lo que de acá a fin de año nosotros tenemos es ya perfilar de manera precisa el escenario que abre a caracterizar el campo. Los torturo con esto, porque es clave para segundo año, en donde está la consultoría. Campo, dijimos, es más amplio que una disciplina, y lo que aspira a la consultoría es ser reconocida como disciplina. Pero resulta que hay otras disciplinas más antiguas, con mucho prestigio algunas, que tienen su objeto propio. Y en consecuencia, Roger no nos dio, no nos legó, sino abrió el camino. No se preocupe porque él no lo haya legado ni culminado. Lo que le debe preocupar es si hay respuesta al hallazgo y a la propuesta rogeriana de la mano de la ciencia. Y si esa propuesta satisface las exigencias de la ciencia, no propuestas como hay, que son verdaderamente vergonzantes. Que cuando se ven apretados a dar fundamento, y ya me estoy repitiendo otra vez, esbozan cualquier argumento de fin de semana largo. Por eso, insisto, alégrense, porque nosotros en segundo año vamos a tener que entonces identificar de manera rigurosa qué es la psicología con su psicoterapia. Solo identificar, tener los fundamentos teóricos. Luego, encontrar por dónde debe transitar la consultoría para diferenciarse de la psicoterapia y tener los mismos fundamentos que esboza los psicólogos para su psicología, pero en este caso con la especificidad, especial, ya saben ustedes, lo dije 2 o 3 veces, pero como algunos preguntan, es aquello que es propio de esta disciplina. Cada disciplina tiene que tener su objeto específico, especificidad. Y ese objeto específico tiene 3, ya sé que algunos lo saben, 3. Fundamento teórico, epistemología, procedimientos metodológicos, es cómo voy de la teoría a la práctica, y luego qué hago cuando estoy en la práctica, que es la técnica, son los recursos. Yo sé que a veces suena tedioso, pero siempre me gusta hacer estas síntesis al comienzo, para que todos avancemos juntos. Estamos aquí entonces, y estamos bien posicionados, porque lo que tenemos de acá al fin del recorrido de este primer año, ya no tenemos claro el recorrido que tenemos que hacer. Y lo alentador es que ya instalamos pista para eludir las trampas, para evitar esos malos caminos que no se someten a la exigencia de la ciencia. Y yo ya les dije y lo voy a volver a decir. Hay propuestas que existen que no hacen este recorrido. Repiten a Roger, al viejo Roger. Algunos a lo sumo dicen, no, el primero no, porque ya la crítica, el segundo, no. Roger es el padre fundador. Instala el problema. Acuérdense esto que estoy diciendo. No confundan, instala el problema. Ese es el lugar. Porque esa es la pregunta científica correcta. La respuesta, tal como ya lo hemos señalado, la respuesta debe seguir el surco que las otras disciplinas ya recorrieron y que nosotros lo vamos a hacer, lo estamos haciendo en este primer año con esta crítica, análisis crítico, lo vamos a hacer todo segundo año. Porque les recuerdo, todo segundo año vamos a ver qué es el campo de lo psíquico. Porque no podemos ir directamente a la consultoría. El que va directamente a la consultoría
epistemológicamente, científicamente, es realmente un grosero error. Implica una profunda confusión. No se puede decir que es la consultoría psicológica si no se la ubica dentro del cuadro de la ciencia. Y si la ubica dentro del cuadro de la ciencia, hay que lidiar con las otras disciplinas hermanas. No se puede solo explicar consultoría. Si hay otras disciplinas hermanas. Esas disciplinas hermanas, acuérdense, son disciplinas, cada uno es una disciplina. El conjunto de disciplinas forman un campo. ¿De acuerdo? El campo de los fenómenos psíquicos es donde está dentro la consultoría. Pero está también la psicología y el psicoanálisis. Eso es lo que vamos a ver en segundo año. Y ahí vamos a tener que aproximarnos a distinguir qué es la psicología, qué es el psicoanálisis diferencia, y después, recién después, paciencia. Si quieren ser científicos de ley, paciencia. Y recién después, sí, que ya tienen claro lo que son los fenómenos psíquicos, que pertenecen a la psicología con psicoterapia, que ya tienen claro que son los fenómenos psíquicos muy importantes, difíciles, sugerentes, seductoras, pero difícil, del psicoanálisis. Y no podemos eludir al psicoanálisis, porque encima el psicoanálisis, de la mano de Lacan, ¿se acuerdan que dijimos quién más ayuda nos va a dar? Primero, criticando a la psicoterapia, que son los más hinchas y fuertes. Y segundo, dándonos letra, porque la consultoría tiene muchas cosas en común con el psicoanálisis. Nos da letras y ya está esas letras. Y luego, recién después, aleluya, albricias, la miércoles. Ahí me fui al tacho. Ahora sí, que ya sabemos que no puede ser psicoterapia la psicología, pero que aprendimos muchísimo del psicoanálisis, ahora sí se va la tercera. Listo. Aclaro los inconvenientes conceptuales. Esto es una buena síntesis del recorrido que estamos haciendo. Ese es el objetivo de primer año. Esto es lo que nosotros tenemos que instalar en ustedes, desembocar en esto, porque recién ahí encontramos el camino. Y esto es lo que exige la ciencia. Esto es lo que exige un título oficial. Y esto es condición del reconocimiento. Basta ya de estar dando tantas explicaciones. Por lo tanto, lo que nosotros ahora tenemos que aprovechar de acá a fin de año es fortalecer esta referencia. Salir fortalecidos para enfrentarnos a atrapar no qué es la consultoría psicológica, cuál es el campo donde la consultoría psicológica se sitúa para tener derecho a reclamar para sí su lugar propio. Esa es la especificidad. Ustedes envíenme las preguntas a los comentarios que quieran, que yo voy a ir contestando todo. Todos tienen derecho a dudar, a que no quede claro, a insistir en la pregunta. A mí no me preocupa. Y ustedes que preguntan, no se preocupen por aquellos que ya la tienen claro, lo saben todo y ay, cómo se repite. Muy bien. Y lo que tienen claro, ayúdennos a avanzar. Por lo tanto, entonces, nosotros vamos a tener en el horizonte la necesidad de, en vez de ir directamente a la consultoría, ir a ese escenario que es más amplio, donde está la consultoría, pero donde también están otras disciplinas que comparten rasgos comunes, y en consecuencia no hay manera de eludir
el primero rendir tributo a lo que nos antecede, a lo que nos precede. ¿Recuerdan lo que dijimos? Para no invadir, pero también para valernos, para usar. Y finalmente decir, acá está. Estos son los muchachos. No, acá están. Este es el lugar donde debe ubicarse la consultoría psicológica y donde tiene derecho a decir, correte a las otras disciplinas. Pero puede decir correte porque se va a codear y en consecuencia tiene que rendir tributo a los fundamentos científicos, que es lo único que va a permitir el reconocimiento riguroso. Sumamente importante. Miren lo que es todo primer año en el programa de la carrera. Es todo un recorrido que a algunos les resulta a veces tedioso, ¿por qué tantas vueltas? No, es que el plan de la carrera y de estudio de este nivel, como la universidad, exige eso. Así que, paciencia. Y por suerte, eso que exige en consultoría es fundamental. Un psicólogo necesita hacer todo esto, porque la larga historia del crecimiento ya lo hizo. Entonces solo lo trae. Un psicoanalista tampoco, porque se ocupa solo de lo suyo y son expertos en lo suyo. Nosotros, en cambio, por la característica de la carrera, que es muy diferente y al mismo tiempo con muchas cosas en común. Miren qué drama, ¿eh? Es como la relación con el marido y el amante. Yo no soy partidario de eso, Dios no lo permita. Hay que ser fieles. Pero ustedes saben que todo lo que somos fieles es porque sabemos distinguir de los infieles. Y eso a veces significa que uno arrastra sus pecados. Pero el beneficio de arrastrar sus pecados es que uno adquiere experiencia y puede distinguir. Y en consecuencia, tomar decisiones y elegir. En nuestro escenario, no se olviden, somos los terceros que abordamos fenómenos psíquicos. Roger, no se olviden, era psicólogo y él crea algo nuevo. Es decir, él recorrió toda la psicología de su época y creó algo nuevo. Pero además, como lo que él creaba como nuevo estaba muy ligado no solo a lo psíquico, sino también a lo afectivo, a la empatía, también tuvo que lidiar con el psicoanálisis, que en Estados Unidos era muy pobre. Es más, Roger solo se valía del psicoanálisis en función de que trabajaba con niños. Y era muy poco en ese momento el desarrollo del psicoanálisis. Acuérdense que en esa época Lacan no existía. Lacan solo adquiere importancia, y nombro a Lacan porque va a ser fundamental. Miren, sin Lacan la consultoría no existiría. Y aquellos que se forman sin recorrer a Lacan no se entiende cómo. Y claro, se entiende cuando uno los escucha en los encuentros y los congresos de los papelones que suceden. ¿Por qué? Van a ver el año que viene la importancia que tiene el psicoanálisis. Por un lado, para ayudarnos a ver lo que son los fenómenos psíquicos. Y por el otro lado, para construir lo propio. Esa es la famosa especificidad. Yo lo sigo amenazando con que segundo año no. Pues ya estamos viendo mucho en primer año. Por lo tanto, entonces, valiéndonos de este recorrido, tenemos que desembocar en identificar de manera precisa
las primeras pistas respecto a de dónde se sitúa la consultoría psicológica. Las primeras pistas. Y a partir de esas primeras pistas, adentrarnos en el campo de la ciencia y ver qué problemas tenemos que enfrentar. Miren la tarea que tenemos. No es ir directamente y decir esta consultoría. No. La ciencia no procede así. En la ciencia está primero el problema y el problema es la pregunta. Y cuando encima no sos la primera, tenés que recorrer todo aquello que te precede. Y ya saben que nos precede lo primero y lo segundo. Primero psicología y psicoterapia, segundo psicoanálisis. ¿Qué va a hacer? Y pensar que hay muchos escenarios donde esto se ignora. Es una locura. Es una locura. Los papelones que a veces uno tiene que sostener y soportar como consecuencia de los estragos que a veces se producen por eludir la ciencia. Pero basta de criticar, basta. Al final soy un criticón cualquiera. Pero bueno, ya estamos viendo el horizonte. Hay como un faro de luz que nos orienta y nos guía. Y ya terminamos este primer año convencido de que vale la pena la consultoría psicológica. Y eso surge de contemplar la realidad efectiva. Y que en este primer momento, que es donde se instala la pregunta, donde se instala el problema, lo hemos recorrido llegando a buen puerto. ¿Qué tal? Eso es importante. Y es obligatorio. Por lo tanto, entonces, lo que visualizamos es la necesidad de instalar primero el problema, que es lo que hicimos. Y que eso significa una pregunta, no una respuesta. Eso es lo que dijimos. Porque de esa manera visualizamos el camino que la ciencia exige para el reconocimiento formal como disciplina y como profesión. Eso tenemos que hacer. Y dijimos, se llama a este proceso la problemática del objeto. Esto es para todo, algunos lo saben, otros no. La problemática del objeto. Del objeto que exige la ciencia, por lo tanto del objeto científico. Eso es lo arduo. Pero eso es lo necesario. Y cuando una nueva disciplina visualiza que ese es el obstáculo que debe atravesar, uno ya puede decir, como decimos siempre, tierra. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Vienen las exigencias, vienen las preguntas, viene el examen. Eso significa que ya está la presencia. Pero cuando uno instala la presencia, viene la exigencia. Pero por suerte, como ya tenemos la brújula, lo que vamos a hacer de acá al final del recorrido es empezar a instalar las primeras respuestas que hagan posible las segundas preguntas donde ya sabemos que estamos intentando construir ese lugar propio de la consultoría psicológica. Eso es el primer cuatrimestre del segundo año. Y es la condición para después sí. Eso que algunos preguntan, bueno, ¿cuándo vamos a saber qué es la consultoría psicológica? Eso ya lo están sabiendo. Pero la otra pregunta que hacen sí es angustiante. No es cuándo vamos a saber, cuándo vamos a proceder.
en torno a ese saber. Eso es apasionante. Y vamos a hacer el año que viene lo mismo que tuvimos que hacer ahora. Primero, identificar el campo de los fenómenos psíquicos. Todo el primer cuatrimestre. Y luego, dentro de ese campo de los fenómenos psíquicos, ahí sí decir tierra. Y en consecuencia, vamos dentro del campo de los fenómenos psíquicos, la disciplina. Y esa disciplina que se llama consultoría psicológica, a eso llamamos especificidad. No se olviden de este mapa. Acuérdense, ¿cómo me gustaría escucharlos a ustedes que esto lo tienen claro? Algunos yo sé que lo tienen, otros dudo. Pero tenemos tiempo. Yo me repito en muchas de estas cosas, pero lo hago en función de los observables. Lo hago en función de que me preocupa que vayamos todos juntos y que aquellos más lentos, más reacios y con un costo mayor en el proceso, no se queden atrás. Ellos nos marcan el ritmo. Y a los que ya les sobra saber, fantástico. Ya va a llegar el momento que vamos a poner a prueba ese saber. Vamos bien, dijo el gaucho. Retomaremos entonces ya en este último tramo en la próxima. Recuerden que siempre está abierto a vuestras preguntas. Ustedes son muy tímidos. No son como los de segundo o de tercero que me acosan. En el buen sentido, ¿eh? Igual no hay problema. Acosadme. Las preguntas más simples, a veces hasta obvias, son las mejores preguntas. Ya conozco a varios de ustedes. Fue bueno conocerlos. Uno se siente como más en familia. Nos seguimos viendo.